Bueno, esta es nuestra segunda sesión de nuestra segunda clase. Muy bien, Jonathan. Hello. Ok, Jonathan, gracias. Ya te habilité para que por favor continúes compartiéndome la pantalla. Listo, profe. Listo, muchas gracias, queridísimo. Bueno, ok, muy bien, doña Ruth, exactamente. Entonces, nosotros cuando hablamos de conducta instintiva, quiere decir que es actuamos de una forma natural, ¿m? Que es el otro tipo de conducta que encontramos. Entonces, digamos que conductas naturales es cuando actuamos normalmente. Entonces, otra conducta instintiva es, por ejemplo, relacionada con las conductas naturales es, por ejemplo, el comer, el dormir, el ir al baño. Esos son estímulos, ¿sí? Que nos brinda el medio ambiente o que nos brinda un entorno por fuera de lo que nosotros estamos sintiendo. Y aquí no se tiene en cuenta la parte voluntaria, es decir, ay, no, si yo voy a, está temblando, entonces yo voy a quedarme aquí debajo de esta puerta, porque no sé qué, porque sistemas, no, a veces muchas veces el instinto no nos da ese razonamiento y esa conciencia de actuar de la forma correcta. Simplemente se vino, se expresó y ya, quedó ahí. Entonces, por ejemplo, el comer, el dormir, el ir al baño, la parte de la conducta sexual, también es instintiva y también es natural. Todos los seres humanos necesitamos o queremos tener relaciones sexuales o tenemos esa conducta sexual a veces muy alta, a veces muy baja, a veces regular. Bueno, igual. Entonces, pero esas son conductas instintivas o reflejas que también se llaman, y podemos meter dentro de esas conductas instintivas las conductas naturales, que son las que estamos viendo ahí abajito después de las conductas aprendidas o adquiridas. ¿Listo? Se hacen, tienen como esa relación también de decir que es algo instintivo, algo que se produce, algo que se hace y que tiene que ver con la parte natural. Todos necesitamos dormir, todos necesitamos comer, todos necesitamos las necesidades básicas del ser humano. ¿Listo? Ok, ahora hablemos de las conductas aprendidas o adquiridas. Las conductas aprendidas o adquiridas, pues, obvio, es lo que nos han enseñado para supervivir, para la supervivencia y para la adaptación social, ¿sí? Ejemplo, digamos que que vamos por una vía aquí en Villavicencio o en Acacias, o donde estemos, y está el semáforo, ¿sí? Entonces yo ya aprendí que si está el semáforo en rojo, es decir, la lucecita está en rojo, yo no me puedo pasar porque muy seguramente si me paso ese semáforo en rojo, pues me voy a estrellar, ¿sí? Si el semáforo está en amarillo, entonces yo ya sé que tengo que alistar mi carro para arrancar o la moto para arrancar, ¿sí? Y si está en verde, entonces arranco, ¿verdad? Porque ya me están diciendo, ya puede salir, ya puede ir tranquilo, que no le va a pasar absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, esas son las conductas aprendidas. El leer, el escribir, todos esos son conductas aprendidas, ¿sí? Y también nosotros vemos la forma como se escribe. Eso hace parte de la conducta. Ay, esta persona escribe bonito, mire, escribe redondito. Entonces, esa conducta de revisar esa escritura me está diciendo rasgos de la personalidad de esa persona y me está diciendo qué conducta puede presentarse por medio de esa escritura. Ejemplo,
hay personas que escriben muy brusco, muy duro, que traspasan la hoja. ¿Sí se han dado cuenta que usted pasa la mano por detrás de esa hoja escrita y siente la letra, siente como cositas ahí debajo, como duro, siente que escribió con fuerza? Podemos decir, por medio de esta escritura y de esta conducta aprendida, que esta persona tiene una conducta, puede ser a veces agresiva, por la forma de escribir. Entonces, fíjense que todo este tipo de conductas van relacionadas unas con otras, ¿bien? Otra conducta aprendida, por ejemplo, Juan, ¿cuál sería otra conducta aprendida? Un ejemplo. Eh, Profe, yo le tenía la del semáforo, pero usted la dijo. No tengo otra. Otra. A Pues ver. no sé cuál puede ser. Chicos, otra puede ser, por ejemplo, la La forma de cultura, preparar. profe. ¿La cual? La cultura, digamos, como usted relacionado ahorita el tema de qué, de la religión. Sí. Entonces uno muchas veces actúa según la cultura en la que uno fue, pues, creció, ¿sí? Ajá. Pongo un ejemplo en mi casa. Mi abuelita era católica, es católica, entonces por lo Sí. consiguiente ella crió a sus hijos con estas conductas, con la cultura. Entonces, así Sí. mismo mi mamá también fue católica. Yo cuando era pequeña también fui católica, pero pues ya no creo en nada de eso, porque pues ya Ajá. tengo más conciencia de esta realidad. Sin embargo, por eso nosotros a veces tenemos patrones de comportamiento, porque desde casa nosotros nos inculcaron este tipo de conductas, este tipo de cultura, y es lo que uno refleja, pues, el comportamiento, profe. Bueno, listo. Rusita, ahí estaríamos hablando de la conducta fomentada, ¿sí? Fomentada es decir que de acuerdo a nuestro entorno, a las personas que nos rodean, a nuestra cultura, entonces uno fomenta y adquiere esas culturas y las lleva, sigue de generación en generación. Entonces el ejemplo que tú nos dabas es muy clarísimo de una conducta fomentada, porque la adquirí, porque la aprendí en ese entorno, en esa cultura, y yo la sigo propagando a las personas que yo tengo a mi lado, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, de generación en generación. Dime, Jonathan. Que yo tengo que comentar con lo que dijo, no me acuerdo quién, ya no pude ver, sobre lo de la religión. Ujú, Pues sí, mi mamá la criaron de forma católica, pero ujú, ella me crió a mí de forma cristiana. Y yo, la verdad, yo no creo en la iglesia. O ujú. sea, es una cuestión como más que todo no de crianza ni de adaptación, por decirlo así, porque uno se adapta a lo que uno lo criaron según lo que uno tiene entendido. Pues yo creo Sí, que no es de eso, sino más que todo ¿cómo sí, decirlo? estamos así. Las conductas, por eso hablamos que hay diferentes tipos de conductas instintivas, aprendidas, naturales, fomentadas. Entonces, en el caso del ejemplo que nos daba Ruth, decimos que estamos teniendo una conducta fomentada, en el caso de la religión, porque, y además de todo, bueno, podemos decir que también es aprendida, porque me la inculcaron, porque me la enseñaron, y digamos que tu mamá fue de la religión católica, fue educada con la parte de la religión católica, pero ella al salir de su hogar, al salir del seno de su mamá y su papá, adquirió otras conductas, ¿sí? Aprendió otras conductas, fomenta otras conductas. No quiere decir que si mi mamá fue criada católicamente, entonces yo tengo que criarme católicamente, mis hijos católicamente. Si yo aprendo otras conductas, tomo mi decisión y digo, no, yo voy a inculcar a mis hijos esta religión. De pronto sea la musulmana o la islámica
la de los budas. Bueno, no sé, es algo que yo aprendo y yo después decido si continúo con mis raíces o pongo mis raíces en el momento en que yo salí de mi hogar y me encontré y formé y encontré esto. Entonces adquiero unas conductas diferentes y esas son las conductas que yo voy a fomentar de aquí para adelante. ¿Listo? No quiere decir que sea así tal cual la regla, que si mi mamá fue criada cristiana católicamente, entonces yo también tengo que, no. Entonces, ese era como, es como un ejemplo, y digamos que en el caso de Ruth, ella fue, la mamá de ella fue criada así, la criaron así, pero fíjense que Ruth ya adquirió otra conducta, aprendió otras cosas. Ahora, supongo yo que Ruth fomenta la conducta de lo que ella aprendió y de lo que ella quiere llevar a sus hijos. Entonces, estos son ejemplos, ¿bien? Yo les comentaba a manera personal también, yo tengo 2 tíos sacerdotes, ¿sí? Que son católicos. Mi esposo es cristiano, pero compartimos entre los dos, fomentamos entre los dos nuestras creencias aceptando unas cosas de una y las cosas de otras, sin irnos a los estrellones o al conflicto de que no es que usted tiene que hacer lo que yo diga porque es que yo soy católica y yo tengo 2 tíos que son sacerdotes y entonces esta es la verdad. Y él tampoco, porque él también tiene familia que son pastores. Entonces, simplemente lo que hacemos es respetar, digamos que esas conductas y fomentarlas desde el punto de vista que nosotros las vemos. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a lo que son las formas de conductas. Y decíamos los ejemplos. Bien, ya hasta ahí estamos claros lo que son conductas instintivas, aprendidas, naturales o fomentadas. Vamos ahí. Resulta que estas conductas, 1, 2, 3, 4 conductas instintivas, aprendidas, naturales y fomentadas, también están como englobadas, están como metidas dentro de estas 3 conductas que son las más, con las que, o sea, son las conductas que más se estudian, ¿sí? Que son la conducta pasiva, la conducta agresiva y la conducta asertiva. ¿Qué es una conducta pasiva? ¿Quién me quiere dar como un ejemplo de una conducta pasiva? ¿O qué entienden de conducta pasiva? Pues son como las personas que son tolerantes hacia las adversidades que suceden en el día, profe, creo yo. ¿Tú crees eso? Eso está bien. Lo importante es que creamos en algo. Listo. Conductas pasivas. Las conductas pasivas son las que manejan estas personas que por evitar conflictos con los demás, entonces terminan aceptando todo, ¿sí? Entonces, ejemplo, Magali tiene una conducta pasiva. Entonces resulta que Magali aguanta humillaciones, maltratos, insultos de los demás simplemente por no llegar a una discusión o por no llegar a un problema con esas personas, ¿sí? Entonces, son estas personas que se dejan humillar, que se dejan manipular, que se dejan decir cosas, que no les importa, pues, digamos, que las maltraten para no evitar problemas. Entonces, yo pregunto, ejemplo, ¿alguien conoce personas que tengan este tipo de conductas? Claro, profe. La verdad, no. Tú no conoces Jonathan Ruth. Un ejemplo, Cata, un ejemplo de alguien que tú conozcas que tenga este tipo de conducta, sin decir el nombre, pero cuéntanos algo de que tú hayas, de acuerdo a esta definición, que tú puedas relacionar con esas personas. Profe, disculpa, me repite la pregunta, es que en ese momento se me escuchó entrecortado, o sea, lo de antes, no lo que me acabaste de decir. Las conductas pasivas. ¿Sí?
No, es que no recuerdo muy bien de qué eran, o sea, es que la escuché entrecortado en ese Bueno, momento. listo, vamos a volver a empezar a retomar. Conductas pasivas son las personas que tienen un comportamiento, digamos que entre comillas, de tranquilidad, ¿sí? Por no hacer un problema, por no contestar mal. Déjamelo, ay no, mami. Deme un segundito, por favor. Aló. Aló. Aló, chicos, Sí, ya. señora. Ya, qué pena. Entonces, las conductas pasivas son las personas estas, entonces no quieren armar problema, no quieren pelear, no quieren discutir, no quieren, digamos que formar problemas. Entonces se dejan humillar, se dejan decir insultos, comentarios humillantes para evitar una pelea. ¿Listo? Entonces la pregunta es, en nuestro entorno social, en nuestra vida cotidiana, encontramos o vemos personas que sean pasivas, que tengan este tipo de conducta. No, Cata todos son dice agresivos, no mentiras. pasivas, pasivas, pasivas. Cata dice no, Ruth dice que sí. Entonces yo, por ejemplo, conozco varias personas que tienen este tipo de conductas, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Digamos que la vecina de la casa de al frente, yo he visto que ella es muy pasiva y que entonces llega el marido y la grita, la insulta, pero ella por no pelear y por llevarle la idea, entonces ella se queda calladita. ¿Mm? ¿Ustedes no han vivido una situación así alguna vez en la vida? Profe, yo pienso que en realidad en la sociedad se vive mucho eso, profe, por muchos factores. Ejemplo, en la cuestión laboral, Yo lo tener he una visto, yo lo he visto más que todo conducta en el trabajo. agresiva. John, acuérdate que vamos a alzar la mano si queremos dar algún aporte. En este momento Ruth está hablando. Alza la mano y ya sigues tú con la palabra. ¿Listo? Dale, Ruth. Entonces la vemos en la cotidianidad, profesora, porque por lo menos uno como empleado, pues no va a tener una conducta agresiva con su jefe. Es más, nosotros ahorita ya estamos comportándonos en una forma agresiva contra el Estado, porque estábamos en una conducta pasiva hacia las humillaciones y hacia todo el conflicto que nos estaban poniendo económico hacia nuestro bolsillo. Entonces, obviamente esa conducta pasiva pasó a una agresiva simplemente pues por las cuestiones que todos sabemos. Entonces, yo creo que eso hace parte pues, fundamental también de la sociedad, profesor, en muchos factores. Exactamente. Muy bien por ese ejemplo. Ahora sí, John, te escuchamos. Yo más que todo las conductas pasivas las he visto en trabajos, como dice la compañera. Ujú. Sí, Por, bien. por el mismo hecho de los jefes o los que estén más arriba de rango de uno, siempre llegan como a decirle cosas a las personas y pues la gente le tiene miedo a perder trabajos, a cosas así. Bueno, Entonces entonces casi siempre, digamos que nuestro ejemplo aquí no serían, los jefes no serían de conducta, no estarían interpretando una conducta pasiva, sino ya estarían interpretando una conducta agresiva. Recordemos que las personas que tienen conducta pasiva son las que aguantan, las que toleran las humillaciones, la falta de respeto, por no ocasionar ningún problema. Digamos que, por ejemplo, las mujeres maltratadas. ¿Sí? Se dejan insultar, pegar, golpear, tienen conductas pasivas, ¿sí? Y ya cuando aterrizan, a veces es demasiado tarde o a veces están a tiempo o ya definitivamente se les llenó la copa y salen a defenderse, ¿listo? Bien, hablando de conductas agresivas, pues es lo contrario, ¿sí? Entonces las conductas agresivas las tienen estas personas
que todo el tiempo están humillando a los demás, que todo el tiempo están insultando, están buscando peleas, están buscando pleito, pasan por encima de los deseos de los demás para complacer los deseos de ellos, sin tener en cuenta nada. No les interesa absolutamente nada, simplemente, es que yo quiero, por ejemplo, lo que decía John, que el jefe, ¿sí? Él quiere permanecer allá arriba y no le importa humillar a todo el mundo y insultar y madrear y decir y decir y deshacer, y lo hecho como llamamos ahora, hacerle bullying a la gente, ¿sí? Esas son personas que tienen conducta agresiva. Igual vemos en este momento, y retomando el ejemplo de Ruth, digamos que nosotros, el Estado colombiano, recuerden chicos que el Estado colombiano somos nosotros, ¿sí? El Estado colombiano somos los habitantes, no es el territorio. El territorio es una cosa, pero el Estado son los habitantes de ese territorio. El Estado es el que elige, el Estado es el que permite. El Estado no es el presidente ni los senadores, nosotros somos el Estado y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, retomando el ejemplo de Ruth, nosotros el Estado nos cansamos de tener esa conducta pasiva, ¿sí? Que es lo que está ocurriendo en este momento. Nos cansamos de dejar de que nos insultaran, de que nos humillaran, y ya tenemos una conducta agresiva. Entonces pasamos de un extremo al otro, tan agresiva que terminamos maltratando al mismo Estado, a las mismas personas, a las mismas, a la comunidad que tampoco tiene la culpa, ¿sí? Digamos que nosotros elegimos, decidimos y somos los responsables de las situaciones que están pasando, digámoslo así entre comillas, pero no tenemos por qué venir a desquitarnos con los demás por llegar o creer ser alguien más. Y recuerden que esto va detrás de, mira amor, esto va detrás de, eso va detrás también, eso hay unos líderes que promueven estas cosas, no crean que es que Pepita Pérez solita dijo, yo voy a salir a la calle ahorita, venga, ¿quién me quiere acompañar? No, hay unos líderes organizando todo este tipo de actividades, y tras de eso hay unos beneficios o unas conveniencias muy particulares, entonces nos vuelven agresivos, ¿listo? Conductas asertivas, entonces, que ya viendo y revisando este tipo de conductas pasivas y conductas agresivas, ¿qué podríamos decir de conductas asertivas? Por ejemplo, nuestro amigo Jonathan. Estoy compartiendo por la mitad. Porque conductas asertivas. Sí, ¿qué entenderíamos? Ya dijimos que conductas pasivas es cuando nos dejamos humillar, nos dejamos por no pelear. Conductas agresivas es cuando pasamos por encima de los demás sin importar los beneficios ni los bienes de los demás. Simplemente nosotros queremos nuestro objetivo y peleamos y luchamos y bueno, somos súper groseros. Ahora, estas dos, uniendo estas dos, podríamos definir qué son las conductas asertivas. Puede ser que una conducta asertiva puede ser, no sé, que uno sabe cómo conseguir, o sea, la conducta sabe cómo conseguir lo que se propone sin pelear y sin dejarse humillar. O sea, que va directo y no pelea con nadie, tampoco se deja humillar de nadie, solamente va a lo que va y lo consigue. Profe. Hola. Ay, les estaba hablando con el micrófono apagado. Cata, Cata, ¿tú qué opinas? Ay, profe, yo opino en las conductas asertivas que, a ver, déjame mecanizo bien mi respuesta. Bueno,
5, 4, Profe, 3. no sé, quizás sea, por ejemplo, cuando uno, es que no sé cómo decirlo. No, profe, no sé cómo decirlo. Es sencillo, chicos. La conducta asertiva es el equilibrio entre la pasiva y la agresiva. Es así de sencillo. Entonces, en vez de aguantar tanto, entonces venga, yo le digo a la persona, óyeme, qué pena contigo, pero creo que te estás pasando. Fíjense que no estoy agrediendo, estoy buscando, estoy conciliando un diálogo, ¿sí? Y le estoy diciendo a la persona, oye, te estás pasando, ven qué es lo que te ofende de mí, porque tienes que tratarme de esta forma. ¿Mm? Entonces ya estoy entrando a negociar, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame, podemos ayudarte en algo, dime en qué te puedo ayudar, si quieres yo puedo cambiar con esto más esto. ¿Mm? Entonces es el equilibrio entre las dos conductas, la pasiva y la agresiva. ¿Listo? Y siempre una persona que tenga conducta asertiva, siempre va a tender al diálogo y a la negociación. ¿Mm? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes qué tipo de conducta manejan cotidianamente? ¿La pasiva, la agresiva o la asertiva? Yo creo que La yo asertiva, manejo profe. la asertiva. La asertiva, o sea, ¿a ustedes les gusta sentarse, en dialogar, tener ese equilibrio? La verdad, a mí sí, no me gusta pelear. Profe, digo Tampoco que me eso es gusta. un equilibrio entre las tres. Sí, claro, la conducta asertiva es un equilibrio. Ah, bueno, tú manejas los 3 tipos de conductas Yo diariamente. digo que sí. Mm, es muy valedero. Digamos que yo, en mi caso, yo, la profe Magali Aguas, normalmente, casi siempre, la mayoría de veces, tengo una conducta asertiva. ¿Mm? Digamos que yo no me quedo callada, pero tampoco soy grosera. Entonces trato de decir las cosas de forma que se solucionen. Pero cuando ya uno dele, que dele, y que dele, ya me vuelvo con la conducta agresiva porque ya uno también se cansa de ser tan pasivo. Y empieza uno, no, hermano, pero usted no quiere ni esto, ni quiere por este lado, ni quiere por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces ya termina uno exaltándose y teniendo una conducta agresiva. Entonces, es muy valedero decir que normalmente en nuestra vida cotidiana manejamos estos 3 tipos de conductas. A veces uno no amanece sin ganas de pelear y ay, empieza uno el día y el esposo o el familiar o el amigo o bueno, lo que sea, la vecina, ay, vecina, pero ya mire dónde vino a dejar esa basura, igual de cochina, yo no sé qué. Y uno dice, ay, no, yo no quiero pelear. Entonces hoy amanece uno con la conducta pasiva. Hay otros días que uno definitivamente amanece con la conducta agresiva y hace tal por cual sin no sé qué, y entonces quiere pasar por encima de todo lo como sea para llegar a su meta final del día, ¿sí? O simplemente a veces uno dice, venga, no, tampoco. Sí, yo sé que me equivoqué, bueno, sí, pero venga, oiga, arreglemos el problema de buena forma, no discutamos, busquemos una alternativa para solucionar. Entonces amanecemos con una conducta asertiva. Listo, regálame la siguiente, por favor. Jonathan. Actividad número 3, chicos. Entonces, atención a lo que vamos a hacer acá. Bien, son las 9:10 de la mañana. ¿A qué hora es que termina la ¿Por qué clase? otra historieta? No. Atención, Jonathan. ¿A qué hora termina la clase? A 10:40, las profe. ¿A las 10:40? Bueno, entonces, chicos, esta actividad la vamos a hacer después de que se termine la clase. La voy a socializar para que ustedes entiendan qué es lo que van a hacer. Vamos a hacer una historieta, ¿sí? ¿Qué es una historieta? Una historieta son unos gráficos, unas imágenes
donde se presenta el diálogo entre entre dos o tres personas o más personas, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Yo no les estoy pidiendo, a mí me da risa cuando Jonathan, ¡ay, una historieta! No se afane que Porque yo es no le que voy a no, exigir, no, yo no le voy a exigir usted, muñecos de Mafalda ni muñecos de Calvin. No, 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 profe, no, no, es como que, ustedes lo puedan dibujar, como ustedes lo puedan no, hacer. es que una vez fue en empresarismo, no, si mal no estoy, nos Ah, te mandó una tocó. historieta, yo sufrí con esa historieta porque yo no sabía ni qué dibujar. No, y ahora voy a estar igual. No, porque ya tiene la experiencia. Fíjense que uno aprende, adquiere las conductas. Profe, pero Entonces son ¿cuántas historietas no me experiencias. tocó dibujar en el colegio ahora y yo sigo sufriendo con eso porque No, no sé cómo dibujar? relájese, fresco. Ya tiene que haber aprendido alguna técnica para dibujar. Profe, no, o sea, yo dibujo bien, la cuestión es que yo no tengo la creatividad para dibujar. Tengo la Eh, creatividad para componer canciones y tal vez para cantar, pero no para dibujar. lo mismo, haga de cuenta que usted va a cantar y que está componiendo una canción, pero entonces la va a hacer en dibujitos. Es lo mismo, hay que acomodarse. Listo. Chicos, entonces, vamos a hacer una historieta expresando, expresando cuál tipo de conducta es más frecuente en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, por eso les preguntaba, ¿qué tipo de conducta manejan ustedes diariamente? La asertiva, la agresiva, es decir, uno siempre, siempre, ya después de que entiende los conceptos, pues obvio, uno tira a la mejor, ¿no? Pero normalmente uno todos los días maneja un tipo de conducta, todos los días. Ustedes han visto en la calle el señor que va, y uno lo mira como camina y dice, este señor va histérico. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? A Sí, veces solo con el hecho de verle la cara ya uno sabe que Ese señor va se va histérico. a quedar con Entonces, rabia. sí, uno normalmente diría, ah, bueno, entonces esta persona debe tener un tipo de conducta agresiva, ¿sí? Normalmente debe vivir con ese tipo de conducta agresiva. Ustedes, con el corazón en la mano, van a decir, bueno, pues realmente mi tipo de conducta cotidiano, diario, cotidiano, es como pasiva. No, es como agresiva. No, es como asertiva. No, realmente es que es agresiva. ¿Sí? Es normal. ¿Sí? No quiere decir que usted no maneje un tipo de conducta asertiva, sino normalmente, cuando ya uno, lo digo yo, digamos que yo tengo un tipo de conducta agresiva. A mí me preguntan algo de forma agresiva, yo contesto de forma agresiva, ¿sí? Entonces, normalmente la gente viene espelucada de la calle y viene a sangolotearlo a uno. Entonces, yo no me dejo. No, a mí me perdona, su merced, me disculpa, pero es que yo no sé qué, pero lo digo también en tono agresivo. Entonces, puedo decir que normalmente manejo una conducta agresiva, ¿sí? Porque me gusta pelear, porque me gusta ser grosera. Como también puedo decir, no, 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 yo definitivamente mi tipo de conducta es asertiva, busco siempre la solución. Ya cuando no encuentra una solución, pues ya uno se sale de los pelos y ya uno tiene una conducta agresiva. Pero ustedes allá van a pensar qué tipo de conducta manejan, ¿sí? Diariamente, ¿sí? Normalmente, todos los días, qué tipo de conducta manejan. Si la agresiva, si la pasiva o si la asertiva, ¿sí? Bien, y la van a dibujar. No me vayan a dibujar, no me vayan a salir con que yo me levanto todos los días, me cepillo los dientes. La rutina es diferente al tipo de conducta, ¿sí? Que nosotros estemos relacionando la conducta con el comportamiento no quiere decir que nos estemos imaginando o que estemos hablando de las rutinas, porque las rutinas son las que todos los días uno hace. Entonces no quiero ver caricaturas con hola, buenos días, mami. Sí, ¿qué vas a desayunar hoy? Ah, lo de siempre, mami. Ay, bueno, entonces la mamá con los huevos y el cafecito o el chocolatico ahí. Como de costumbre voy a sacar a mi perro a pasear. No, esa no es la actividad. La actividad es expresar por medio de una caricatura el tipo de conducta, y estamos hablando de tres que son muy específicas, agresiva, pasiva o asertiva. ¿Listo? Entonces, si yo soy asertiva, entonces es que hago los dibujitos, los muñequitos,
expresando ese tipo de conducta asertiva. Entonces ponen un ejemplo, ¿sí? Yo vivo con mi mamá. ¿Mm? Entonces me levanté hoy, entonces, hola mamá, ¿cómo estás? La mamá, hola Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, mamita, gracias. Entonces la mamá se va por allá para la cocina y ve que se acabó el cereal y que ella quería comer cereal. Entonces, Catalina, ¿qué pasa con el cereal? Que no sé qué, que no. Entonces, Catalina, ahí mira qué tipo de conducta va a tener. Si Catalina va a ser agresiva, pues sí, yo me lo comí porque yo soy una vieja cansona, fastidiosa, mamona. ¿Sí? Entonces, ahí ya me está diciendo, en esa escena, fíjense que fueron 2 cuadritos, me está diciendo, ah, Catalina es una persona que maneja una conducta agresiva. ¿Mm? Otro ejemplo. No, Catalina se levantó, bueno, Catalina está en una situación ahí, no siempre tiene que ser desde por la mañana, ¿no? Simplemente es la imagen. O sea, hola, doña Magali, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Entonces Catalina continúa en el diálogo. Doña Magali, imagínese que me doy cuenta que su perrito, su mascota, me está dejando las heces fecales aquí enfrente de mi casa. Le pido al favor que me la limpie. Entonces, doña Magali, ah, bueno, no, ay, no, Catalina, a mí me da mucha pena con usted, pero es que de mala yo no tengo tiempo. Entonces, Catalina, bueno, doña Magali, entonces hagamos una cosa. Tu merced, saque el perrito, llévelo a otro lado, pues para que no me deje las heces enfrente de mi casa. Entonces, ¿qué situación, qué tipo de conducta estaría presentando ahí Catalina en ese ejemplo? Asertiva. Asertiva. Entonces, sencillo, Catalina me está diciendo que ella en esa gráfica me está diciendo que Catalina es asertiva. Entonces, ¿ya estamos más claros de cómo es la actividad? Sí, Más o señora. menos, Más clara que el agua del río Bogotá no puedo ser. por ahí. Listo, chicos. Entonces, con 2 o 3 cuadritos, 5 cuadritos, no necesito una hoja, una caricatura con 20.000 cuadros, no. Sí, algo sencillo, algo que me diga que ustedes están interpretando, están expresando ese tipo de conducta que ustedes manejan diariamente. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiente, por favor. Pero si ya no hay más. Ah, ¿ya no hay más? Bueno, Jonathan, entonces porfa, compárteme las diapositivas que les envié esta mañana al WhatsApp. Que se llama Mi vida y el universo. Ok, muy bien. Entonces ya vamos a continuar con nuestra clase 2. El tema, regálame la siguiente, por favor. No, regálame, ven, te digo a dónde me la pongas, que antes de esto quiero que vayamos a la diapositiva. Pilín, pin, pon. ¿Qué es la dignidad? No, vamos a la diapositiva número 7, por favor, la conciencia humana. Ok, la conciencia humana. Vamos a hablar hoy del tema de la conciencia humana y a partir de este tema vamos a tocar otros temas como la dignidad, ¿sí? Vamos a tocar otros temas también como el tema de todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia, pero a nivel social. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes se pueden dar cuenta que al final hay un enlace. Porfa, Jonathan, cópialo y lo vas buscando en internet, por favor, para reproducirlo ahorita. Eso, cópialo, lo pegas ahí en Google, en YouTube, y ese es el primer video que vamos a reproducir ahorita para luego concluir lo que es la conciencia humana. Y puedes cerrar ahí, tranquilo. Listo, chicos. Entonces, les pregunto a ustedes, a simple vista, mientras que nuestro compañero Jonathan nos hace el favor de reproducir el video.
Entonces, ¿qué entendemos por conciencia Profe, humana? nada más queda 1 minuto de clase. Ah, bueno, pues mientras tanto puedes ir buscándolo ahí en tu internet, en tu Google. Y igual yo voy adelantando aquí, vamos hablando mientras tanto. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿qué entendemos nosotros por conciencia humana? Te han mentido toda tu vida. No pasa nada, a mí también. Nos mintieron a